Buenas tardes a todos aquellos que están ya esperando esta transmisión. Les damos la bienvenida. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes un día más, el día de hoy martes. El día de hoy pues estamos transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a todas las naciones. Y estamos transmitiendo desde Radio El Jordán, una sola voz, un solo espíritu. Y bueno, pues para todas las naciones. Les pedimos que se queden, les pedimos que compartan esta transmisión, que traigan su Biblia, que si no la tienen de manera física, pues que la busquen ahí en el celular, pero que no sea ningún pretexto, ¿no? Sino que tengan algo con que irnos acompañando dentro de este tema, que es un tema muy, muy interesante, muy importante. Sabemos que el Señor todo lo que pone en nuestra vida, en nuestros corazones, lo que va hablando y lo que va revelando es algo que es un alimento que sirve para todos, ¿no? Que es hecho y preparado para todo público, para todos, ¿no? Desde los pequeñitos hasta las personas que ya están en una edad avanzada, ¿no? Que ya son más sabias en la adultez. Y bueno, pues también les pedimos que compartan esta transmisión, que nos busquen también, nos pueden buscar y encontrar en las diferentes plataformas, que es Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar como Estudios El Jordán, en TikTok como Casa de Dios El Jordán. Y bueno, espero que no se me vaya algo, pero si no, ahorita mi hermana Romina nos va a ayudar, ¿no? Les damos la bienvenida, pues le damos la bienvenida a la portadora de la palabra. Y pues el tema de hoy es un tema, el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de lo que es la formación, del crecimiento, del acompañamiento, de la sujeción y sobre todo de ser esos agentes de cambio, ¿no? De ser esos agentes, de ser esas lámparas encendidas que no están escondidas, ¿no? Que no están debajo de una mesa, que no están debajo de nada, sino que tienen que estar a la vista de aquellos que están necesitando la palabra de verdad, la palabra que da luz, la palabra que rompe, la palabra que da identidad. Y pues justo el tema que nos prepara nuestra hermana es velando por nuestras generaciones. Así que pues te damos la bienvenida, hermana. Gracias, hermana, muchas gracias a todos aquellos que ya se están conectando y que les gusta estar al pendiente de nuestras transmisiones en vivo. Damos gracias por esa disposición de su corazón para poder escuchar la palabra, porque sabemos que es el Señor hablando a través de todos los que nos toca pasar aquí, ¿verdad? Sí. Todos los que sí. El Señor pues no nos deja estar quietos, exactamente. Y sí, ahorita como decía la hermana Carlita, algo más que agregar, nada más lo único es de que si ustedes quieren seguir estudiando la palabra y quieren agregarse a nuestros grupos de estudio, son bienvenidos. Pueden dejarnos un mensaje ahí en la casilla de comentarios. Hay un grupo que está atrás también de las redes que puede estar atento, entonces pueden dejar su comentario y con todo gusto se pueden ir ingresando a estos estudios que tenemos los días lunes a través de un grupo de WhatsApp, que estamos ahorita estudiando la palabra a través de los evangelios. Ahorita vamos a Mateo, ya estamos por terminar Mateo, pero vamos a seguir estudiando. Y los días jueves que también tenemos estudios del arrepentimiento, un estudio muy bueno, es igual a las 9 de la mañana horario Ciudad de México, y es también a través de WhatsApp. Tenemos muchos videos que se han estado subiendo a través del canal de YouTube, así que los invitamos que se den una vuelta porque ahí es donde más hemos compartido, hay mucha enseñanza. No sabes qué ver, estás aburrido, bueno, ve a Estudios El Jordán. Amén. Y ahí chútate, como decimos, o ve un video que te va a ayudar a poder estar, yo sé que te va a hablar a tu vida, pero también es una respuesta de parte de Dios para muchas cosas que a veces pasamos en nuestro día a día. Así que, pues nada, los invitamos a que se unan a nosotros, y los domingos también que tenemos transmisiones aquí en vivo de la palabra, la celebración, aquí en Casa de Dios El Jordán a través de esta misma página. Si nos están viendo de una transmisión
compartida. Les invitamos a que entren directo a Casa de Dios El Jordán y pues nos comiencen a seguir para que pues podamos estar en comunión y ustedes también puedan integrarse a estos tanto estudios como programas de radio. Así que bueno, vamos a dejar el preámbulo a un lado. El comercial. Casa de Dios El Jordán no me paga nada. No recibo regalías. No, pero es una gran bendición poder contar con esta radio que ya tenemos no sé cuántos años. Mau va a saber más o menos, pero ya es como más de 10 años, ¿verdad, Mau? Por ahí. Más tenemos, pero wow. La verdad es que es una gran bendición. Hemos cambiado de sets, como no se lo imagina. Y es un regalo de parte de Dios primeramente para la casa, porque hemos sido instruidos, hemos sido edificados y hemos visto crecer generaciones que el día de hoy ya están predicando, y es un gran gozo ver cómo vamos creciendo, no solamente en edad, ni por otro lado, pero eso es lo de menos, sí, sino cómo el Señor ha ido haciendo su obra, ¿no? Y la palabra dice que el Señor no va a parar hasta ver la obra terminada. Y pues aquí estamos, ¿no? Es un claro ejemplo de que la gracia y la misericordia de Dios nos ha sostenido. Amén. Y sí, el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de cómo nosotros estamos velando por nuestras generaciones. Porque ciertamente si ustedes pues no nos vieron en vivo, les invitamos a que vayan, ahorita está aquí mismo en la página la grabación del domingo que tuvimos en la celebración, y pues pueden ver que son como 2 grabaciones antes que esta, pero ahí pues le tocó predicar al hermano Mau, y la verdad es que fue una prédica muy edificadora. Amén. Porque nosotros como mamás, por ejemplo, lo vemos desde nuestra propia trinchera. Así es. Y que también muchas veces nos toca ir a las escuelas de nuestros hijos para ver muchas cosas de las que están pasando. Sí. Y hasta a veces como que la realidad es que a veces hasta descansamos de más porque creemos que nuestra propia círculo o nuestra propia familia es la que está pasando las peores situaciones. Pero cuando el Señor te muestra la realidad de lo que el mundo está viviendo, ahí es donde te das cuenta de la misericordia y el amor de Dios. Y no es porque nosotros nos ame más, no. Dios no quiere ver que muchas generaciones se pierdan a causa del no conocer la verdad. Amén. Y la misma palabra lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque es a través de la palabra que nosotros hemos sido enseñados y hemos sido instruidos. Y es a donde, pues, ayer que me tocaba orar con una hermana, estábamos hablando precisamente de todas las cosas que como nosotros, bueno, a mí como maestra de escuela infantil, aquí en Casa de Dios El Jordán, junto con esta hermana, pues hemos puesto a orar y a preguntarle a Dios sobre la situación que tenemos con nuestros niños, porque también son nuestros niños, sí. Y de decir, bueno, ¿qué me está pasando más allá de su vida natural? Sino lo más importante es la vida espiritual, para saber ser certeros. Y no es orar por orar, sino orar con el entendimiento y preguntarle a Dios cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que hacer. Y pues yo como partida doble, porque también me toca ser mamá, es como decir, bueno, Señor, reconocer esta parte de las cosas que yo no estoy haciendo correctamente, y de las cosas que tengo que cambiar, y de las cosas que tengo que seguir mejorando, ¿no? Sí. Porque no todo es malo, pero es momento de accionar en esa área, ¿no? Y esto es de lo que pues el Señor me hablaba, y de que pues de compartir con nuestras generaciones ese deleite y ese gozo que es su palabra, que ellos no lo vean como un acto religioso, ¿no? O sea, porque yo he escuchado muchos jóvenes que han dicho, es que yo voy a la iglesia porque me lleva a mis papás, porque no me queda de otra. Pero hace algunos meses atrás, no me acuerdo cuánto, que me tocó igual dar una prédica acerca de esta parte de que hablaba acerca del Dios de mis padres, ¿no? Y esa frase que está en la palabra me hizo como que ruido. Y decía yo, el Dios de mis padres, el Dios de mis padres.
y cómo también hablando de David, cómo David toma esa paternidad de parte de Dios y no solo lo ve como un Dios a Jehová, sino que lo ve como un padre y tiene esa relación y reconoce su identidad. Sí. Y creo que es la parte que muchos de nuestras generaciones, tanto incluso nosotros todavía estamos batallando con esa parte de nuestra identidad, y es algo que Dios ha estado restaurando en nuestras vidas porque ciertamente no conocíamos del Señor. Y no sé, jóvenes que en algún momento se apartaron, pues no tuvieron como la oportunidad o no han tenido esa oportunidad de acercarse a Dios para buscar esa paternidad, porque lo que ellos recibieron fueron religiosidad, pues, ¿no? Y muchas cosas, porque tampoco es únicamente la religiosidad, ¿no? Sí. O sea, muchas cosas que cada uno tiene dentro de sí, ¿no? Entonces ahorita nos va a hablar algo la hermana Carlita, porque ella es psicóloga también. no me lo voy a chutar yo sola. Sí. Pero bueno, ciertamente lo que dices es algo sumamente importante porque, o sea, yo te escucho y realmente me voy impactando con lo que vas diciendo porque ciertamente hablando de David, o sea, cuando tú ves a Dios como un padre, se rompen muchos esquemas, inclusive muchos esquemas religiosos. Porque tú ya no te acercas así como el Señor omnipotente, ¿no? Sino ya te acercas obviamente en una plática de un papá, ¿no? Donde tú expones y tú hablas, como cuando hablas, pues con alguien, obviamente que tienes demasiada confianza, ¿no? Y que sabe precisamente todo lo que hay en ti. Entonces creo que algo importante en esa relación y en cómo se va estructurando es cuando definitivamente nosotros abrimos el corazón cuantas veces sea necesaria, ¿no? Porque en una familia, tú llegas a tu familia y tu familia te conoce, ¿no? Te conoce cuando andas en las peores fachas, cuando andas fifiris night, como dicen acá, cuando andas en los peores momentos, en los momentos más eufóricos, bueno. Entonces, esa es la parte del saber que la paternidad de Dios, así por lo que estoy obviamente escuchando y lo que Dios ha ido poniendo en mi corazón o ha ido revelando esa parte es justamente saberte en familia con el Señor, ¿no? O sea, saber que tú puedes estar, tu corazón puede estar en diferentes momentos y saber que Él va a ser tu papá siempre, ¿no? Y que siempre va a estar ahí para cuidarte, para enseñarte, para darte tus nalgadas, ¿no? Cuando sea necesario, ¿verdad? Y creo que lo más importante dentro de este proceso de relación y de ese descubrimiento, ¿no? Es el que uno entienda que Él va a estar ahí siempre, ¿no? Por sobre todo. Sí, y ahorita acaba de dar en el clavo en algo tan importante que lo vamos a ir viendo más adelante, pero es justo esto. Nosotros estamos aún dentro de nuestra familia. Sí. Sabemos cómo, o sea, podemos ser nosotros mismos, ¿no? Sí. Entre comillas, porque no quiere decir que siempre es el caso. Sí, claro. La realidad es que algo que en lo que me hizo, o a lo que el Señor me llevó a este punto del tema es de que realmente tú te puedes abrir en totalidad con tus papás. Puedes abrir tu corazón en totalidad. O tus papás saben cuando algo está pasando en tu vida. O tu esposo, no sé, porque no solamente es una cosa. Claro. Esa es en la parte de que a veces no somos tan transparentes, pero lo cierto es que Dios sí conoce la profundidad de. Y lo vamos a ir viendo más adelante porque vamos a entrar al tema de qué es una generación, porque de eso habla, ¿no? Estar orando por nuestras, más bien velando por nuestras generaciones, estar atentos por ellas, porque no podemos dejarle la cancha libre al enemigo para que haga todo lo que ellos quieren. Si nosotros tenemos que también hacer la parte que nos toca, no porque vengamos a la iglesia, no porque leamos nuestra palabra, no por eso quiere decir que ya somos. O sea, David era un gran siervo del Señor, era un gran hijo, escuchaba a Dios, era un gran adorador, era un rey, pero como padre también falló. Sí. Entonces, Dios está restaurando esta parte, ¿no? Sino de que quiere que nosotros como generaciones, y es un mandato de los padres, de enséñale, no es
si quieres, enseña, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a desarrollar y en esta parte vamos a hablar acerca de qué es una generación. En la Biblia nos habla acerca de dos formas, la generación de una forma cronológica o tiempo, que una generación pues es un ciclo de 30 a 40 años, ¿no? Donde Dios hace cosas. Dios es un Dios de temporalidad también, ¿no? Uh-huh. Aun cuando Él vive desde la eternidad hasta la eternidad, Él constantemente se está moviendo y está trabajando con generaciones por un cierto tiempo. Voy a leerlo aquí rapidito, en Números 32:13 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años hasta que fue acabada toda aquella generación. Esto nos trae en lo que fue en el tiempo del Éxodo, de cuando salieron de Egipto, como a veces toda esa generación que salió de Egipto, por la necedad, por el anhelo del pasado y porque vivieron no sé cuánto tiempo en Egipto, no lo recuerdo, pero que estuvieron tan acostumbrados a un estilo de vida, a una cultura, a una forma de ver o tener una visión distinta a la visión de Dios y no quitar nuestros pensamientos y quitar todo aquello que nos ha ido formando durante tanto tiempo y vaciarnos de eso para que Dios haga algo nuevo en nosotros. Entonces, eso lo está estorbando y por eso caemos en necedades. Sí. Y eso fue lo que pasó con la generación que salió de Egipto, que pues al fin y al cabo el Señor dijo, pues, ¿saben qué? Vamos no quieren entender, no van a entrar a la tierra que yo les prometí, sino que pues aquella generación que nació en el desierto, ¿sí? Esa es la generación que va a entrar. Y entró una generación junto con Josué y Caleb, que ellos creyeron, sí. Incluso pues Moisés tampoco entró, y ahí mismo está en la palabra, pero fue esa generación que a mí esta parte me impactó, porque vamos a ir diciendo así, ahí está la palabra, parte por parte. No, pero justamente dice, ¿no? Fue una generación a las que les dijo, crucen el Jordán, pero circuncídense. Sí. Porque tienen que entrar en pacto conmigo. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar y quitar todo aquello que no es que no es conforme a la carne, sino conforme al espíritu, conforme a mis promesas, y porque pues Dios trabajaba con pactos y sigue trabajando también a través de pactos, ¿no? Entonces nos habla de una generación a causa de un linaje espiritual. Y eso dice que es un grupo de personas con características o con una herencia en común, no solo por sangre, sino por pactos, lo que hablaba, ¿no? O sea, Dios está trabajando con generaciones, aun cuando ahorita no las veamos físicamente. Dios es un Dios de generaciones, y por eso le dijo a Abraham, te voy a dar herencia, y te voy a dar la tierra donde fluye leche y miel, y voy a hacerte tan numerosa que te voy a dar generaciones y generaciones que tú no vas a poder contarlas, simplemente, ¿no? Entonces, no, el pacto no solamente fue con él y con su hijo, que no había nacido, ¿verdad? Porque no tenía hijo todavía. Pero no fue solamente con él, sino que hasta el día de hoy el Señor ha seguido bendiciendo a todas sus generaciones, porque va a decir, bueno, ustedes no son judíos, ¿verdad? O sea, ¿dónde está él? No somos judíos como tal, de manera natural, pero sí venimos de los lomos del Padre. Amén. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros estuviéramos en esta tierra, dice que Él nos escogió, nos predestinó, Él nos preparó, nos apartó, nos santificó. Amén. Para que pudiéramos hacer sus obras. ¿Sí? Y aun cuando estaba dando ese pacto a Abraham, nosotros estábamos en él. Y es a causa de eso que el día de hoy nosotros podemos tener ese entendimiento por su gracia, por su misericordia, para poder llevar a cabo todas y cada una de los propósitos de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también tenemos la responsabilidad, porque no solamente es tomen la tierra, también es en conjunto con toda tu casa, con toda tu familia. Por eso dice, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Porque esa es parte del trabajo que como padres
nos toca hacer. Aún como yo le digo a mis hijos, tú no tienes hijos ahorita, ustedes no están casados, obviamente, pero yo como mamá sí estoy orando por sus esposas y yo sí estoy orando por mis nietos y estoy orando por sus nietos. Porque en esta parte digo yo, mis generaciones están delante de la presencia de Dios. Ahorita están con Él. Pero cuando vengan, ellos van a servirle al Señor. Y ninguna de mis generaciones se va a perder. Amén. Porque esa es mi confianza. Así como dice la palabra, malditas serán tu tercera y cuarta generación, pero también dice, benditas serán tus generaciones. Entonces, esa es la palabra en la que yo me agarro, porque digo, Señor, mis generaciones son benditas. Amén. No hay más maldición en ellos. ¿Por qué? Porque estoy entrando en esta parte de esa comunión, estoy creyendo, estoy buscando, y aunque mis ojos a veces quieran ver todo lo contrario, yo tengo que también estar trabajando en esta parte de no solamente orar, no solamente es leer la palabra, sino también accionar y conducir y ayudarles a ellos, ¿no? Dice 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, amén, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad, Dani? Ya lo tienen bien entrenado. Gloria a Dios. Y sí, o sea, esa es la parte que Dios ha hablado a esta casa y a nuestras vidas de quiénes somos nosotros. Por eso es importante que nosotros conozcamos quiénes somos. Y el trabajar la identidad con uno mismo, con tus hijos, y que ellos caminen en esa identidad, no es un trabajo fácil. Sí, creo que no. Creo que sí es un trabajo arduo. O sea, la dificultad más bien es en el sentido de que es algo que tiene que ser constante, o sea, que no es algo que uno pueda hacer como de manera intermitente, por el hecho de que creo que la parte importante aquí es entender que los afanes son un estorbo para poder tener esa relación y ese conocimiento en Dios, porque ciertamente tenemos ocupaciones, ¿no? Porque estamos en el mundo, aunque no seamos del mundo, pero estamos en él. Entonces, tenemos sí o sí que hacer cosas. La cuestión acá, creo que importante es entender qué es lo primero, ¿no? Y lo primero tiene que ser el Señor, aunque muchas veces podríamos decir que no somos tan diligentes en buscar lo primero, ¿no? Y creo que ahí es donde esta parte del esfuérzate y sé valiente, considero que la palabra, nuestro Señor no nos exhorta nada más esta parte de lo que estamos afrontando en nuestra cotidianidad y todo aquello a lo que tenemos que estar sujetándonos y cuidándonos, ¿no? Sino en el hecho de decir, tengo que esforzarme, ¿no? Por ir no peleando con el sistema, sino sujetando mi corazón a Dios para que Él sea el que salga en mi vida afrontando el sistema, ¿no? Este sistema corrupto. Entonces, creo que es esa parte en la cual uno tiene que hacerlo, porque sí o sí, sin duda alguna, pues sí llega un momento en el cual puedes decir, me estoy cansando, y es cuando es, Señor, me estoy cansando, ¿no? Y es, ven, reconfórtate, ven, expón, ¿no? Porque ¿qué es lo que te está cansando? ¿Qué es lo que te está haciendo que te sientas de esa manera, o no? O te sientas de pronto inseguro o insegura ante lo que estás viviendo. Y creo que es como esa parte de la relación con el Señor que va afianzando la relación y va descubriendo la identidad que tenemos en Él, porque son en esos momentos en los cuales Él empieza a poner ese diseño en nosotros, en el sentido de que hay momentos en los que Dios te dice, ve y descansa, ¿no? A veces el Señor nos pone en una gran guerra, que yo creo que todos hemos vivido esa parte, en la cual tenemos que renunciar a muchas cosas e ir, vuelvo a repetir, en contra de un sistema que ya está súper arraigado a nuestra conducta. No es tan fácil, pero
Si el Señor lo está estableciendo y lo está pidiendo a tu vida o a nuestra vida, es porque es algo que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, es esa parte en la cual muchas veces cuando el Señor da la victoria a esas batallas que vivimos, nos lleva a descansar también en Él, ¿no? Entonces, en esa parte del descanso también nos reconforta y nos anima y nos cubre y nos llena. Pero pues sí, ciertamente es un trabajo que tiene que ser de manera esforzada, ¿no? No quedarnos viendo ni en el dolor. Es como decir, Señor, me da esa oportunidad de poder descansar en Él, ¿no? Un buen rato, pero es como el de que, órale, ya al ratito levántate. Y yo puedo decir, por lo que estás diciendo, es parte de ese ir acompañando a las generaciones, es ir sujetando, en mi caso, hablo de manera particular, tenemos que ir aprendiendo, y ir aprendiendo a sujetar, ¿no? Precisamente, por ejemplo, esta parte del cansancio, que puede ser espiritual muchas veces, y decir, tengo que sujetar esto a ti, Señor, porque ciertamente a veces el cansancio físico nos puede llevar a otras áreas, ¿no? Y como que mueve cosas en nuestro interior, pero esta parte de ir velando por las generaciones, es decir, si ellos tienen que ir viendo que hay momentos en la vida, en el caminar, en el camino donde Dios nos ha puesto, que vamos a cansarnos, pero que no podemos quedarnos ahí, sino es, yo me levanto rápidamente y confío nuevamente en las fuerzas que Dios me está dando, ¿no? Y aunque de momento no pueda ver la situación, pero sé que el Señor está ahí y sigue obrando, ¿no? Entonces, esta parte de ir también velando tiene que ver con el testimonio que lógicamente nosotros estamos dando en ese ir afrontando las batallas o poniendo por obra esta parte de la palabra, ¿no? De decir, esto que dices tú que es tan importante que la palabra habla, ¿no? De ir mostrando al Dios vivo, no como decías hace un momento, el Dios de mis papás, ¿no? Sino el ir mostrando al Dios vivo, es mostrarle a Dios a mis hijos en mi vida. Y que de alguna manera, si nosotros conocemos el camino, ya un poquito avanzados en edad, en mi caso, ¿no? El ir enseñándolos que en el proceso van a haber tribulaciones. Y la manera en la que yo lo voy a mostrar es en las tribulaciones que yo estoy pasando, sin cargar obviamente mis tribulaciones a ellos, ¿no? Sino sabiendo que, pero ¿dónde te está dando la victoria Dios en esas tribulaciones? Entonces ahí es donde ellos van conociendo al Dios, o sea, dices, wow. Es que es por eso, perdón, por eso es importante que ellos, o sea, hablando en este punto de lo que decía acerca de la identidad. Así es. Porque aunque es un tema que se ha tratado muchísimo acá, es tan importante y eso es como una base en nuestra relación con Dios. Si yo no tengo esa identidad y no sé quién soy, yo no voy a poder hablar por mucho que conozca, porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero cero identidad. Así es. Mucho de yo me sé de citas bíblicas y todo, pero cero identidad. Así es. Porque podemos estar diciendo, es que Dios hizo esto con tal persona y Dios hizo, sí, pero ¿qué es lo que está viviendo con Dios? Y esto mismo, o sea, es tratarlo desde un punto de me apropio de la palabra en esta parte, decir, ahorita lo acabo de decir, ¿en qué momento yo puedo ver a Dios en esta situación? Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos compartido aquí con los niños, o sea, ustedes tienen que aprender a ver a Dios en todas las áreas de su vida. Amén. Y reconocer que no importa lo que les vengan a decir o que ustedes son el mayor tesoro que Dios ha dado. Amén. Porque son una parte importante de Él. Así es bueno que nosotros digamos, eres amado, eres bendito, eres especial y todo. Pero podemos estárselo repitiendo, pero realmente ellos están recibiendo esta parte. O nada más como, mi mamá dice que soy amada, que soy perdonada, sí, ajá. Pero el llevarlos a este punto de decir, ok, con el entendimiento, por eso la palabra habla mucho en esta parte de hacerlo todo con el entendimiento. Sí, porque, claro. Y lo compartíamos el jueves pasado, ¿no? Acerca de cuán importante es que nosotros reconozcamos y vengamos a decir a Dios y a hablar. La palabra dice que nosotros dice,
tienes que enseñar a tus hijos, creo que esa la tengo, ahorita la voy a buscar bien. Tienes que enseñarle a tus hijos acerca de lo que, quién es Dios, pero también tienes que hablarle a las generaciones y que ellos vean al mismo Dios en la vida de ellos. Que ellos los lleven a esta parte, llevarlos a la confesión, llevarlos al decir, ¿ves esto que te pasó? Esto es por esto y esto y esto. Y no de una forma religiosa, sino porque Dios está implícito en todas las áreas de nuestra vida. No es solamente los domingos, no es solamente los días de oración, o sea, está en todas las áreas de nuestras vidas. Incluso cuando te bañas, porque está en todas partes, o sea, yo puedo ver a Dios cuando salgo y veo un atardecer. Para mí es la obra más maravillosa que el Señor ha hecho, porque digo yo, Señor, tú eres, mira, en este pantone de colores, esta gama de colores, o sea, te luciste con todo, o sea, yo puedo ver a Dios en esta parte, en la quietud, no sé, en un acto puedo ver a Dios, no solamente, claro, es a través de acá, de la palabra, pero ¿por qué? Porque he aprendido y he tenido mi propia experiencia y mi propia relación con Dios. Pero ¿qué pasa si tus hijos han crecido en el Evangelio? ¿Qué pasa si tus hijos pues están atravesando porque ellos también están viviendo situaciones? Y lo hablábamos nuevamente con la hermana y decíamos, nosotros a veces creemos que ellos no tienen sus tribulaciones, pero tenemos que entender una cosa, muchas de las manifestaciones de nuestros hijos es a causa de las guerras que están pasando. Yo, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta cuando mi hijo, y eso me pasaba muchísimo cuando yo estaba trabajando desde casa, pero llegaba mi hijo de la escuela, subía, y él siempre llegaba y me saludaba, hola mami, aunque estuviera yo trabajando, me daba mi beso y se metía y hacía sus cosas, ¿no? Pero cuando algo pasaba, no lo hacía. ¡Fum! Derechito al cuarto. Y a mí el Espíritu Santo era así como que, a ver, algo. Y yo dije, voy a esperar a que sea mi break para poder, ya cuando pasara, ¿qué pasó? Nada. Y esto, pero lo veía así como que muy acelerado, muy ansioso o muy irritado. Entonces yo dije, no, algo pasó. Entonces no le decía nada y yo decía, Señor, ayúdame, dame la sabiduría para hablarle a su nivel, para poder hablar a su corazón, para poder así como que saber qué es lo que está pasando, ¿no? Con mi hijo el más pequeño. Y ya cuando terminaba de trabajar me acercaba y le decía, ¿quieres un abrazo? Y se quedaba así como, sí. Y ya lo abrazaba y él solito empezaba a llorar. Y yo le decía, si quieres contarme, aquí estoy. Y él empezaba a abrir su corazón y me decía, es que pasó esto en la escuela, pasó esto y el otro y no sé qué. Bueno, pues la palabra, yo sé que a veces no es fácil, pero la palabra dice que tú tienes que amar aún a aquellos que te maldicen. No es fácil, hijo, porque también me ha pasado, pero que el Señor te ponga ese amor en tu corazón para poder perdonar, porque tú realmente no sabes las batallas y las situaciones que otros niños están pasando. Y así como tú vienes ahorita, ellos en ese escape que están teniendo en la escuela donde no están sus papás, están viviendo, tú no sabes realmente qué es lo que está pasando en sus hogares, pero oremos por ellos. Y así como oraba y soltaba perdón y todo, y luego al ratito le volvían a hacer, y entonces como mamá a veces tienes que morir mucho de esa parte porque te duele. Pero yo lo estaba llevando a esta parte y yo le decía, métele, dale más fuerte. No, creo que eso pasa. A mí siempre me decían, ¿por qué no le dices así que le peguen? No. ¿Por qué? Sí, no es porque no se tenga que defender, pero él tiene que aprender que ante cualquier situación, su primera justicia y la primera instancia es Dios. Amén. Entonces yo le decía, al primero que tienes que recurrir, porque yo no puedo salir corriendo a la escuela y decirte, ay, haz esto. Tú tienes a Dios de tu lado. Y si algo hiciste mal, tienes que reconocer también. Y esa es otra cosa, que nosotros tenemos que hablar de las cosas que están pasando por su nombre. Esto que estás haciendo se llama manipulación. Esto que estás haciendo se llama mentira. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros también tenemos un compromiso y un llamado a ser íntegros.
Amén. Porque si no tenemos esa integridad, no podemos decirle a tu hijo, no estés fumando y con el cigarro acá, ¿no? Porque esto es malo. Claro. No tomes porque esto es malo. O sea, es la coherencia, pues, ¿no? Pero quiero leer esta parte de Jueces 2, del versículo 6 al 10. Y habla precisamente cuando Josué, pues, es llamado a la presencia de Dios. Y Josué fue quien sucedió a Moisés después de que, más bien cuando iban a entrar a la tierra prometida. Fue un elemento muy importante para establecer, fue un guerrero y fue abriendo camino, pero después de eso, los que estaban también haciendo la obra tenían que darle seguimiento, y esto es lo que pasa, dice, voy a leer el versículo 6, dice, Josué había despedido al pueblo y los israelitas se habían ido cada uno a posesionarse de su herencia. El pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los que habían visto las grandes obras que el Señor había ejecutado por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación fue también reunida a sus padres, o sea, murieron también. Después se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Y del versículo 11 en adelante viene la desobediencia de Israel. ¿Por qué? Porque ciertamente tú podrás estar congregándote, tú podrás estar trabajando en el Señor, pero tú no puedes descuidar a tus generaciones ni a los que están atrás. Así es. No puedes. Por mucho, no puedes. Y decía, a veces nos cansamos, sí nos cansamos. Y en algo yo, la verdad, a veces digo, híjole, yo me he sentido, porque a veces he sentido esta vulnerabilidad y no puedo decir, ay, eso es malo. No, o sea, también hemos sentido esta parte, pero lo que no nos podemos dar la libertad o el permiso para cansarnos en nuestras generaciones, porque si nos cansamos, esto es lo que pasa, se pierde una generación. Así es. No es que tú dije, ay, bueno, ya, total, yo pago las consecuencias, no es cierto. No, sí, o sea, no podemos actuar como, ok, yo me hago responsable, y qué bueno que tú tengas como que esa firmeza de decir, bueno, me voy a hacer responsable porque sí sé lo que estoy haciendo, porque también hay que ser recto, ¿no? En esta parte. Sí. Pero lo cierto es que pasamos a traer a muchas, a nuestras generaciones con este tipo de situaciones, porque cuando un niño no ve esa seguridad y esa firmeza en sus papás, muchos niños terminan actuando como papás de los papás. Así es. Y terminan siendo cargados con tantas responsabilidades que no les corresponden. Hay hijos mayores, por lo general, que terminan siendo los papás de los hermanos. Así y es. Yo entiendo que muchas veces hemos tenido la necesidad, porque los papás terminan trabajando, pero no podemos por eso dejar como tal la carga. A veces nuestros propios hijos nos han visto en nuestro lado más vulnerable, y tenemos que decirles que también es válido que papá o mamá se canse. Amén. Porque ciertamente sentimos a veces la presión, y no solamente natural, sino espiritual. Así es. Y es importante que ellos, lejos de que digan, bueno, mi papá se cansó, yo lo voy a hacer, o que digan, yo te voy a dar esto, es bueno que honren, pero es mucho mejor en esta parte el que sepan que en momentos de que papá o mamá necesita algo, sepan que lo mejor que pueden hacer en esos momentos es orar por nosotros. Amén. No cargar una responsabilidad. Así es. Porque crecen hijos con ese resentimiento y ese dolor, y no puedes tomar un rol que a ti no te corresponde. Amén. Yo no puedo tomar el rol de un sacerdote, de mi esposo. ¿Por qué? Porque mi función es completamente diferente al de un sacerdote. Sí, yo, por ejemplo, no tengo esposo, bueno, sé que mi esposo es el Señor, pero también sé que en esta parte Dios me ha capacitado hasta que llega el punto o el tiempo en el que venga mi esposo. Entonces yo tengo que saber funcionar en el área que es la esposa. Amén. ¿No?
Sí, yo creo que es muy importante, o sea, esto que dices, hermana, es súper importante porque algo que podemos ver muchas veces es, yo puedo decir que en mis generaciones también vi mucho esa parte, claro, que sin Dios, ¿no? Que era como darle la responsabilidad al mayor de todos los demás. Ujú. Y yo quiero decir de que ciertamente, o sea, es válido que a través de tu testimonio de vida, aun siendo pequeño, el mayor sea ministrado por el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, que es muy diferente el ser testimonio para tus hermanos o para tus primos o para tu familia, pero en este caso de la casa, para los mayores, a que tú cargues con las situaciones que están viviendo. Y bien dices, es algo tan importante el justamente esta parte de ir acompañando, de ir velando, como bien dice el título de la prédica, es precisamente ir viendo esas actitudes de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es lo que está floreciendo en ciertos momentos de su vida, ¿no? Cuando una emoción o cuando una experiencia de vida no pudo ser expresada porque no tenían la confianza o porque eran tan pequeños que no sabían cómo expresarlo, ¿no? Y lo expresaban de otra manera, a lo mejor mordiéndose sus uñitas, a lo mejor, no sé, con algo o alguna expresión del cuerpo, pero que llega un momento en el de que ya ellos pueden hablar y expresarlos. Es muy importante el acompañarlos, ¿no? Y como bien ponías el ejemplo, el ponerte justamente esa estatura y decir, a ver, ¿qué está sucediendo? Y como bien dices, algo importante es la sabiduría del Señor, que es la que va a ministrar esa parte en el corazón de ellos. Y justamente en esos tiempos en el que Dios pone a nosotros como padres o en los diferentes panoramas o escenarios en los que estemos, cuán importante es aprovechar esos momentos para quitarles cargas que ellos, aunque tú como mamá o como papá no percibas que ellos estén tomando esas cargas, pero ellos las toman, ¿no? O sea, realmente las van generando porque muchas veces ven las batallas que como papás estamos viviendo, ¿no? Entonces, cuán importante es aprovechar esos momentos para decir, Señor, y el Espíritu de Dios te lo hace ver, y tú puedes llegar al corazón de ellos y decirles, sí, pero esa no es responsabilidad tuya, ¿no? Entonces, como bien dices, ¿cómo podemos direccionarlo? Decirles, ¿qué es lo que sí puedes hacer ante esta situación y qué es lo que no te toca hacer, ¿no? Y algo importante es cimentar esa parte, ¿no? Lo que te toca hacer a ti es las responsabilidades que tú tienes a la edad que tienes, porque ciertamente Dios es un Dios de orden, ¿no? Y como bien ponías, a cada miembro de la familia le asignó un rol específico y un valor súper importante en lo que tienen que hacer. Entonces, cuán importante es que ellos a veces les ha tocado ver una revoltura en los roles familiares, ¿no? Que la mamá toma el rol también del que tiene que tomar el papá y que el papá pues está haciendo otras cosas. Entonces, esa situación, esa mixtura, ¿no? Como bien dice la palabra, que pudiéramos también como visualizarlo de esa manera, va haciendo que ellos crezcan, ¿no? Como una confusión, pero gracias a Dios, justamente que su palabra es la que viene a dar ese orden, ¿no? Sí. Como dice la palabra, va separando, ¿no? Va diciendo, va estableciendo y va ubicando, ¿no? Bueno, a ver, a ti te toca a ti porque aquí te puse yo, ¿no? Porque aquí yo mandé que esta lumbrera fuera así, que aquí yo mandé que las aguas tienen que ser así, ¿no? Entonces, yo puedo ver esa grandeza del Señor en este orden que Él ha establecido en la creación y cómo poco a poco yo sé que son procesos que estamos viviendo y que cada uno, como bien decías tú, desde la trinchera que nos ha tocado y desde la historia de vida y desde lo que sea, pero sí o sí sabemos que desde donde esté la vida de cada uno, Dios está estableciendo y establece un orden. Claro, cuando nosotros nos sujetamos, ¿no? Como dice la palabra, si tú te dispones a hacer esto va a venir a tu vida, ¿no? Pero si tú no lo quieres hacer, pues también vendrán cosas, maldiciones, dice la palabra, ¿no? Y la maldición no es más que las consecuencias de lo que nosotros hacemos de manera diligente
o de manera, o ignorando nuestras responsabilidades, ¿no? Sí. Quiero leer unos versículos que pusieron acá. Laura Paniagua puso: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Amén. Esto está en Deuteronomio 6, del versículos 5 al 7a. Lisbeth Moreno pone: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Amén. Amén. Proverbios 14, 26. María José Mendoza pone Josué 5 del 6 al 9 y Éxodo 20 del 5, versículos 5 y 6. Dice: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extendiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable y por 1000 generaciones sobre los que aman y obedecen mis mandatos. Muchas gracias por toda la palabra que han compartido. Ciertamente, en esta parte, cómo nos enseña el Señor a instruir a nuestros hijos, porque vamos a traerlo al día de hoy. Es importante, y Mauricio lo decía en el domingo, ¿no? Ellos están viviendo, estamos hablando de niños, adolescentes y jóvenes que están viviendo una generación. Mi generación, que es de los 80, y no me vayan a poner ahorita, por ejemplo, el video del Jurassic Park. Y yo entonces, ¿dónde me quedo yo? Yo soy del 87, ¿no? Pero mi generación tuvo muchos cambios en la hermana Carlita, de la tecnología, ¿no? Como nosotros no sabemos. Pero hoy en día, nuestros hijos están creciendo de manera, pues ya de manera implícita, vienen con su chip de Telcel allá y vienen salen del útero de la IA aquí. Con su curva biométrica. Sí. Nada, ya fuera de broma. Vienen así como ya vienen como con un modelo diferente, ¿no? Y ciertamente hay cosas en las que nosotros como papás no podemos decir: híjole, es que yo no le entiendo a la tecnología. Yo no le entiendo esta parte. No, lo que no entendemos es de que no podemos dar nuestro brazo a torcer, y a lo mejor no lo vamos a entender como ellos lo están recibiendo y como lo están aprendiendo. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día, si en tu trabajo tú no tienes en tu currículum algo que tenga que ver con inteligencia artificial, ya casi nadie te pela, porque ahorita es necesario, después de pandemia, que tú tengas algo que ver con cuestiones de informática, con cuestiones de diseño, con cuestiones de inteligencia artificial. Y eso está de manera implícita, lo queramos o no, es una generación que está avanzando constantemente. ¿Cómo yo protejo a mis hijos o hijas de una información que no tiene filtros? Yo no me acuerdo con quién platicaba, y algo que a mí me asombró demasiado fue que en mi teléfono tengo un juego de unos tornillos. Y yo, así en mi tiempo de esparcimiento, ahorita ya no lo juego, la verdad. Ya no tengo tiempo. Pero me sacaba muchísimo de onda, sí, porque en esos juegos donde te meten, o incluso en YouTube, te meten comerciales. O sea, terminas tu nivel, te meten comerciales. Y había un comercial que a mí me sacó muchísimo de onda, porque era el comercial de una muñeca o de la imagen de una chica que es completamente IA, pero que tú le puedes decir qué es lo que tiene que hacer. Y no voy a hablar de más porque hay presente. Pero es increíble cómo, si a mí, por ejemplo, una mujer de 38 años, digo, caray, como que tú le vas a decir qué posición tiene que hacer para que satisfaga tus necesidades. Entonces, los niños, claro que están expuestos al tener una tableta, al tener un celular, al tener acceso a la computadora, y no digo, ay, no lo mires, o sea, no, yo tengo que hablarle a mis hijos con lo que se pueden enfrentar. Así es. Porque ciertamente
mucha de su niñez y de su inocencia está siendo violentada de una manera que a lo mejor nosotros creíamos que no iba a pasar, pero está pasando hoy en día. Es. Y es nuestro trabajo, no es de decir, no lo mires, no voltees, no esto, no. Es nuestro trabajo decirles, esto es lo que está pasando. Y la palabra de Dios es esta. Y tú tienes que entender quién eres tú. Así es. Porque el enemigo no descansa. El enemigo va a usar todas las herramientas posibles a su favor para poder atacar tu identidad. Así es. Para poder atacar quién tú eres. Y tú dudes de quién eres, que si eres amado, que si eres hombre, que si eres mujer, que si eres hijo de Dios, que si de verdad la palabra de Dios es correcto, que si Dios lo puedes encontrar en todos lados. Y empiezan una serie de cosas que distorsionan la verdad. Pero si nosotros no hablamos con claridad y decir, esto que está pasando, te vas a enfrentar y todo eso, pero todo a su tiempo, Así entonces yo lo que estoy haciendo es exponiéndole a un mundo que no están preparados. Voy a ponerlo desde ese punto. Yo, como tengo un hijo con una discapacidad, por así decirlo, porque pues así es considerado el autismo, en la escuela en la que él asiste, él necesita ir con una maestra sombra que lo acompaña. ¿Por qué? Porque lo cierto es que las escuelas no tienen nada de inclusión y los maestros no están preparados para ello. Y el mismo director de la escuela me lo dijo, no estamos preparados. Lo cierto es, pasa lo mismo. O sea, cuando tú te acercas a una escuela que no está preparada, ¿sí? Por ejemplo, los maestros no saben qué hacer, no sé. Por eso nosotros, ahora, luego a través de lo que estamos hablando, cuando tú preparas a tu hijo, vas a ver a qué se va a enfrentar sin necesidad de ir a buscarlo. Y no es porque esté a la defensiva, sino que darles las herramientas. Lo mismo en la educación. Tú tienes que darle las herramientas, o el gobierno o el sistema tiene que darle las herramientas para saber lo que se están enfrentando. Y lo mismo con tus hijos, que si tú lo llevas a un lado y le das una tablet, un celular, una computadora o acceso a una cuenta, de esta manera, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? No le estás dando la información y la herramienta, lo estás exponiendo. Y es como los maestros, es que no sé qué hacer. ¿Cómo le enseño de esta manera a este joven, a este niño? Porque no está siguiendo la misma metodología que yo estoy empleando. Y es lo mismo. Tú le vas a dar herramientas, y lo digo, hace poquito tuve una plática con una amiga mía y me dijo, mis hijos si tienen esta parte, claro, yo lo controlo, yo checo sus mensajes en el momento que tenga que checarlo, pero me sacó muchísimo de onda porque hay cosas en las que yo no sé. Y yo hablaba, bueno, yo sigo en redes a una endocrinóloga que es pediatra y ella pues también hay cosas en las que nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos de su cuerpo, de lo que está, porque no podemos como iglesia estar dormido, y no estoy diciendo que tú los expongas a algo, sino que tanto en la palabra como en lo natural, porque vivimos en un mundo, en una tierra donde tenemos un cuerpo. Nosotros tenemos que también hablarles de estas cosas y preparar a estas generaciones, pero siempre cubriéndolo, siempre hablando con verdad y siempre estar atentos, porque yo decía, como papás no tienes la oportunidad de estar de brazos cruzados y decir, ay, pues que lo enseñen ahí en la escuela, ¿no? O ahí a ver su papá que le enseña acerca de, o su mamá que van a hablar acerca de periodos, o sea, no. Como papás, nosotros tenemos que estar alertas en todo momento por las cosas que están pasando. Sí, yo creo que, perdón hermana, algo importante lo que acabas de decir, y esta parte del desarrollo, la palabra, o sea, realmente si nosotros escudriñamos la palabra nos enseña de todo, o sea, nos enseña de todo completamente, porque, por ejemplo, en el Salmo 139 nos habla de cómo Dios nos fue formando, ¿no? Tú entretejiste, me entretejiste, ¿no? En el vientre de mi madre, y habla cómo fuimos formados, o sea, cómo fuimos estructuralmente formados también. Entonces yo sé que la palabra nos va a hablar de muchas maneras, ¿no? Pero de manera física también nos habla de esos estadios, o sea, de ese proceso en el desarrollo físico,
y cómo nosotros también podemos hablar con nuestros hijos dependiendo del nivel de desarrollo en el que ellos estén, claro, ¿no? Entonces, tú puedes hablar de la sexualidad, por ejemplo, en esta parte de ir velando también la formación en el Señor, pero obviamente centrándonos en la capacidad de desarrollo que su cerebro para esa edad le permite, ¿no? No le vas a hablar y le vas a poner un gran tema donde el niño va a decir, ¿y de qué se trata, mamá, no? Pero sí puedes hablarle a través de la siembra, a través de la semilla. La palabra nos habla en muchas maneras de cómo podemos ejemplificar el desarrollo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto. Algo importante es, como bien dices, estar alertas en lo que ellos ven, en lo que ellos escuchan. Si es posible, por ejemplo, si a ellos los tienen que meter a un grupo de WhatsApp por alguna tarea que tienen que hacer y que sí o sí, porque ahora ya no se reúnen en casa como antes pasaba con nosotros, ¿no? Y ahora se tienen que poner de acuerdo porque a lo mejor el docente ya les está diciendo ese tipo, pues los papás tienen que estar ahí. A mí me sorprende mucho de que realmente a mí no me importa que digan que yo soy mamá metida y todo, pero en la edad de nuestros hijos que todavía son pequeños, uno tiene que estar qué están viendo, qué se están mensajeando. Yo me sorprendo hasta de los stickers que ahora hay, porque no hay cada cosa que pueden, y como bien dices, tú no puedes ocultarlos o ponerlos en una bola una esfera de hámster, ¿no? Gigante. ¿Por qué? Porque sí o sí ellos en algún momento se van a exponer a las cosas que están pasando. Entonces tenemos que nosotros entrarle ahí ahora a la trinchera de ellos y ver qué está sucediendo para que a través de la palabra ellos puedan atravesar la mentira con la verdad realmente de cómo debe ser el comportamiento. Así es. Y bueno, ya no nos queda más tiempo, unos 3 minutitos nada más. Yo lo único que quiero es leer esta parte de Deuteronomio 6. Le voy a leer rapidito, el 20 al 25 dice: mañana cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, normas y preceptos que el Señor nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó con mano fuerte. El Señor realizó grandes y terribles señales y milagros en Egipto contra Faraón y toda su casa, ante nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que con juramento había prometido a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que cumplamos todas estas normas y lo reverenciemos para que nos vaya bien todos los días y sigamos viviendo como sucede hoy. Y tendremos justicia si cuidamos de cumplir todos estos mandamientos que el Señor nuestro Dios nos mandó. Amén. Y bueno, doy gracias a Dios porque ciertamente nuestro trabajo como padres es justamente hablar de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y de no callarnos. No te calles, jamás calles la palabra, porque la palabra, Dios ha puesto una palabra en tu boca para estar declarando a tus generaciones y para estar cuidando y velando de ellos. Sé que no es fácil, pero nuestro refugio es el Dios de Jacob y tenemos que aprender a descansar en el Señor y pedir la sabiduría para saber cómo afrontar las cosas que están pasando. Y si necesitas hablar, si necesitas ayuda, puedes dejarnos un mensajito y acá pues nuestras autoridades también pueden ayudarte y apoyarte para poder tener descanso de saber cómo poder ayudar a tus hijos. Así que pues bueno, eso es todo de mi parte, gracias al Señor. Vamos a leer los últimos 3 comentarios que nos manda la hermana Susi. Es Joel 1:3, dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Amén. Nos dice, la fe debe pasar de generación en generación. Y nos comparte Salmos 78:4, donde dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Debemos contarles a nuestros hijos lo que Dios ha hecho. Pues damos gracias a Dios por la palabra que ha sido de gran edificación para nuestras vidas. Y pues les pedimos que sigan compartiendo esta palabra. Los esperamos, primero Dios, mañana miércoles a la misma hora, a las 5 de la tarde, con otro tema, con otros hermanos y con esa palabra que tanto también estamos esperando. Nuestra alma necesita, nuestro espíritu también, recibir lo que Dios
ha revelado a través de sus hijos. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.